Pensemos en un paciente, varón de 68 años, con neumonía grave por Klebsiella, ventilado, con shock séptico profundo. Tras 48 horas de reanimación agresiva, está estabilizado, pero sigue con 2 vasopresores, noradrenalina y vasopresina. El lactato mejorando, el equilibrio ácido-base normal y el riñón empieza a reaccionar. Y entonces surge la pregunta: ¿qué fármaco retiro primero? ¿La noradrenalina o la vasopresina? Durante años, la respuesta dependía más de la costumbre del intensivista que de la evidencia. Algunos defendían que retirar la vasopresina primero prevenía isquemia digital, otros que suspender la catecolamina reducía arritmias. Pero hasta hace poco, apenas existían ensayos que compararan directamente ambas estrategias. En 2025, el estudio RENOVA, publicado en Medicina Intensiva, quiso aportar datos reales a esta duda cotidiana, y hoy analizaremos qué descubrió, cómo lo hizo y qué implicaciones tiene para nuestra práctica. En los próximos minutos, revisaré el contexto fisiopatológico que motiva este debate, el diseño del estudio RENOVA, sus resultados o su análisis crítico y, finalmente, las implicaciones clínicas que deja abiertas. En el shock séptico, el perfil vasopléjico domina. El músculo liso vascular se vuelve hiporreactivo a las catecolaminas, mientras existe un déficit relativo de vasopresina endógena. Por eso, la norepinefrina sigue siendo el vasopresor de primera línea según la Surviving Sepsis Campaign, pero no está exenta de riesgos: taquiarritmias, aumento del consumo miocárdico de oxígeno y, en dosis altas, posible toxicidad beta. La vasopresina, en cambio, actúa sobre receptores V1 y ofrece un efecto de ahorro de catecolaminas, con potencial beneficio renal descrito en el estudio VANISH, publicado en JAMA en 2016. Ambos fármacos suelen coexistir durante la fase de estabilización. Sin embargo, al iniciar el destete, surge la pregunta: ¿qué secuencia minimiza el riesgo de hipotensión y desenlaces adversos? Hasta ahora, la mayoría de los estudios eran observacionales y mostraban resultados contradictorios. Algunos, como el de Bauer en 2010, sugerían que suspender la vasopresina primero aumentaba la hipotensión. Otros, como el DOFS Trial de Jeon en 2018, indicaban lo contrario. RENOVA surge precisamente para aclarar este punto en un contexto pragmático y realista de UCI. El estudio RENOVA fue un ensayo clínico aleatorizado, unicéntrico y abierto, realizado en el Hospital Nossa Senhora da Conceição en Porto Alegre, Brasil. Incluyó 91 pacientes adultos con shock séptico que estaban en fase de estabilización, recibiendo simultáneamente noradrenalina y vasopresina. Se excluyeron los casos en cuidados paliativos o con un tercer vasopresor añadido. Finalmente, 78 pacientes fueron analizados por protocolo, 39 en el grupo de reducción inicial de noradrenalina y 39 en el grupo de reducción inicial de vasopresina. El objetivo primario fue la incidencia de hipotensión en las primeras 24 horas tras iniciar la retirada del primer fármaco, definida como una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio que requiriese intervención terapéutica. Los resultados principales fueron los siguientes. La hipotensión ocurrió en el 43,6% de los pacientes del grupo de noradrenalina, frente al 25,6% en el grupo de vasopresina. La diferencia no fue estadísticamente significativa, con un valor P de 0,153 y un riesgo relativo de 1,7 con un intervalo de confianza del 95% entre 0,9 y 3,2. La mortalidad a 28 días fue idéntica en ambos grupos, del 64%. Tampoco hubo diferencias en la duración del soporte vasopresor, en la incidencia de arritmias con repercusión hemodinámica, ni en la necesidad de hemodiálisis. Un análisis post-hoc reveló un hallazgo relevante. La retirada gradual de vasopresina, que se realizó en la mayoría de los casos, se asoció con menos hipotensión que su suspensión abrupta, 66% frente a 22%, con un riesgo relativo de 3 e intervalo de confianza entre 1,1 y 8,2. Es decir, el modo de retirada podría ser más importante que el orden en sí. No se registraron eventos adversos mayores como isquemia mesentérica, coronaria o digital. Metodológicamente, RENOVA es un ensayo clínico pragmático bien ejecutado, aunque con limitaciones. Al ser unicéntrico y abierto, el riesgo de sesgo de desempeño es alto.
La aleatorización por sobres opacos minimiza el sesgo de selección, pero el tamaño muestral reducido limita la potencia estadística. El cálculo inicial se basó en el estudio Dobbs, que reportaba una incidencia de hipotensión del 68% al retirar noradrenalina, mientras que en Renova fue del 43%, reduciendo la capacidad para detectar diferencias. El análisis fue por protocolo, no estrictamente por intención de tratar, aunque ambos dieron resultados similares. No existía un protocolo estandarizado de destete. Cada equipo decidió la velocidad de reducción. Esto, si bien resta control experimental, refleja la práctica real en muchas unidades de cuidados intensivos del mundo. La población tenía un SOFA medio de 12 y una mortalidad del 64%, compatible con cohortes de alto riesgo en países de renta media. Esto condiciona la validez externa, y la aplicabilidad en entornos europeos o norteamericanos debe interpretarse con cautela, especialmente en pacientes menos graves o con diferentes protocolos de monitorización. El hallazgo más interesante no es la ausencia de diferencia significativa, sino la tendencia inversa a lo que creíamos. Iniciar la retirada con noradrenalina podría generar algo más de hipotensión que hacerlo con vasopresina, y ese efecto parece depender más del tipo de retirada que del orden del fármaco. Desde una perspectiva fisiológica, esto tiene sentido. La vasopresina mantiene el tono vascular basal y su retirada brusca puede provocar una vasodilatación de rebote, pero si se titula lentamente, el sistema simpático compensa progresivamente. Entonces, ¿qué hago mañana en mi unidad de cuidados intensivos? Si un paciente con shock séptico se encuentra estabilizado y mantiene una perfusión adecuada, podría iniciar el destete de cualquiera de los dos vasopresores. Lo importante, según Renova, no es cuál retiro primero, sino cómo lo hago. De forma gradual, con monitorización estrecha de la presión arterial media y del relleno capilar. No hay diferencias demostradas en mortalidad, duración del soporte o complicaciones, pero sí señales de que la suspensión brusca, especialmente de la vasopresina, puede ser peligrosa. El estudio Renova refuerza la idea de que la fase de destete merece protocolos específicos, igual que la fase de resucitación, y abre nuevas preguntas. ¿Existe un umbral de dosis o de tiempo que marque el punto óptimo para iniciar el weaning? ¿Deberíamos incorporar la variabilidad hemodinámica o el índice de perfusión en la decisión? Son líneas que futuras investigaciones multicéntricas deberán explorar. El estudio Renova no cambia las guías, pero mejora nuestra comprensión de una práctica diaria. Demuestra que incluso en las fases finales del shock séptico, las pequeñas decisiones, como retiramos un fármaco, cuánto esperamos, cuán atentos estamos a las variaciones hemodinámicas, pueden marcar la diferencia entre estabilidad y recaída. Entonces, los mensajes que nos llevamos a nuestras guardias son, primero, que, de momento, no hay diferencias significativas entre retirar noradrenalina o vasopresina. Segundo, la retirada debe ser gradual, especialmente para la vasopresina. Y tercero, futuros ensayos deberán confirmar estos hallazgos con mayor potencia y diversidad de escenarios.